Hola amigos, vamos a dar continuación a las clases de Espiritismo Fácil. Vamos a dar continuación entonces con esta lámina que presentamos ahora. Son los fenómenos de Hydesville. Hydesville es una pequeña villa, una pequeña aldea que queda en Nueva York, en Estados Unidos. Hay un detalle interesante, vemos en la propia ilustración, estos fenómenos ocurrieron en el año de 1848. Es un condado, se llama Condado de Wayne, queda a unos kilómetros de Nueva York, y ocurrió un fenómeno bien interesante. Vemos allí unos, en la ilustración principal, ¿no? Unos espíritus y una casa abajo. Una casa muy lógico al estilo de aquella época. ¿Qué es lo que ocurrió? Una familia metodista se mudó en esa casa. Era la familia Fox, el papá, la mamá y las dos niñas. Ellos fueron a vivir en esta casa. Pero como era una casa del siglo XIX todavía, de mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces era de madera, había muchos ruidos y era común escuchar ese tipo de cosas. A veces se escuchaban unos ruidos, pensaban que era el viento, que era un animalito, en fin. ¿Y qué ocurre? Vamos a ver en la ilustración. Estas son las tres hermanas Fox. Las dos son las niñas Fox, las que están abajo. Digo niñas porque estaban entre 9 y 12 años todavía, eran casi preadolescentes. Estaban en esa fase, ¿no? Ellas son las que van a comenzar a escuchar en una noche, especialmente el 31 de marzo de 1848, que están viendo aquí también ustedes la ilustración de la casa, ¿no? Esa es la casa original de la familia Fox, una casa muy sencilla. ¿Y qué ocurre? Entonces comienza a ocurrir una serie de fenómenos. En el cuarto se escuchan unos ruidos, como si alguien tocara, golpeara. Entonces, primero, claro, las niñas piensan que algún animalito subió o alguna cosa sería un viento, pero era muy fuerte. Tal vez podría ser hasta un ladrón. Entonces, el papá de las niñas sale para ver y ve que no hay nadie. No había nadie, era de noche. Y en un momento dado, el ruido es tan intenso que las niñas van a dormir al cuarto del papá. Y vemos justamente en la ilustración, en el momento en que la niña Fox, ¿no? Está junto con el papá y escuchando los ruidos, y él también escucha y dice, caramba, ¿qué está pasando aquí? Y piensan en algún momento, cuando hay estos ruidos, ¿no? La mamá piensa inclusive que es un ladrón, puede ser, no sé. Y en ese instante la niña Fox tiene una intuición y ella realiza un aplauso y recibe de respuesta un golpe. Y realiza dos y nuevamente dos golpes y tres y ve que hay alguien que se está dando una respuesta. Entonces la mamá Fox piensa es alguien que nos está bromeando, ¿no? Y no, y en un momento ellos establecen un código. Un golpe para sí, dos golpes para no, y tres golpes tal vez puede ser. Interesante que en esta primera comunicación que es establecida, la primera de las preguntas fue, ¿quién nos está hablando? ¿Es el diablo? Y la respuesta fue, dos golpes. No, ¿será que es un espíritu? Un golpe sí. Y allí comienza el diálogo de las niñas Fox, los papás, con el espíritu. Y ellos van a descubrir más adelante, porque después va a haber una comunicación más directa, que quien estaba comunicándose era un espíritu llamado Charles Rosma. Habría sido un vendedor de joyas. Unos años atrás, este vendedor, Charles Rosma, fue a vender joyas a los antiguos dueños de la casa y ellos lo asesinaron y su cuerpo ocultaron en un muro y colocaron el cadáver dentro de ese muro. Entonces ellos vendieron la casa y el espíritu Charles Rosma se quedó muy vinculado a su cuerpo físico. Cuando llegaron las niñas que eran mediums, las niñas Fox, producieron un fenómeno que permitió una sustancia
ectoplásmica que permite que los espíritus consigan hacer ese tipo de fenómenos. No es todo medium que produce ese tipo de fenómenos, pero las niñas tenían esa facultad, entonces el espíritu consiguió golpear, tocar y después inclusive hasta enviar mensajes. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Este es el punto de partida para la doctrina espírita. Vamos a ver que, como vemos aquí en la ilustración, está el mapa donde está localizado la ciudad, y más adelante las niñas Fox van a viajar a Nueva York, van a hacer una serie de viajes mostrando y espíritus se materializando inclusive, y demostrando inmortalidad del alma. Esta fecha es interesante porque a partir de ese momento muchos periodistas y personas van a querer saber más sobre estas niñas, sobre este fenómeno que llegaba, que es la mediunidad en adolescentes o crianzas, ¿no? Que hay hoy muchos niños que consiguen ver, observar, sentir presencia de espíritus, y esto está siendo cada vez más común porque va a ser una tendencia natural futuramente nosotros tener una mediunidad intuitiva. Y ya comenzaba con este tipo de fenómenos con las niñas Fox. Vemos aquí en la ilustración las mesas girantes o giratorias. Eran unas mesas que llegaron a Europa, que tenían una base, como vemos en el dibujo, y tenían 3 patas. Entonces los espíritus conseguían mover esa mesa sobre 2 de los pies, de las patas, y uno golpeaba. A partir de ahí se estableció unos códigos, una persona colocó un abecedario. Entonces, para la comunicación, que era muy lenta, la letra A era un golpe, la letra B 2 golpes, la letra C 3 golpes. Imaginen, para pasar un mensaje como Shusha, era una cosa demoradísima, ¿no? Pero fue la evolución, avanzó y se creó una especie de unas planchas con unas ruedas. Están observando allí, son las manos colocadas y un lapicero. Entonces las mediums colocaban sus manos y a partir de ese instante los espíritus impulsaban y comenzaba a escribir. Y allí surge ya la figura de Allan Kardec. Allan Kardec era un profesor que comienza a investigar estos fenómenos y observa que no era tan necesario ese tipo de contacto. Directamente lápiz y papel ya era suficiente. Y Allan Kardec, que es un profesor de la Sorbona, ¿no? Él va a recibir la visita de un amigo, el señor Fortier, y él le va a decir, mira, yo consigo en casa que la mesa se mueva y dé respuestas. Y él, como era un profesor que ya había escrito libros de aritmética, había traducido la Biblia al alemán, y era un hombre alumno de Pestalozzi, era un hombre de destaque en París. Él no niega, pero también no acepta, y él va a preguntar, ¿cómo así? Va a observar en la casa. Pensaba que era un magnetismo, alguna sustancia desconocida. Pero no, realmente la mesa se movía y tal. Y ahí él pregunta, mesa, ¿cómo haces tú para dar respuestas sin tener cerebro y sin tener nervios? Y la mesa le responde en 6 idiomas. No es la mesa la que te responde. Somos nosotros, las almas de los seres que vivimos en la tierra, los que usamos la mesa para comunicarnos. Y para él fue una sorpresa porque la respuesta fue en cada uno de los idiomas que él conocía y que nadie allí sabía. ¿Cómo fue la respuesta? Fue por los golpecitos, por las letras, ¿no? Entonces, este es el fenómeno de mesas giratorias que vemos aquí, que fue muy común en Europa y llamó mucho la atención, más o menos entre los años 50, 1850, 1855, inclusive el rey o el emperador Napoleón III realizaba reuniones en las cortes, la alta sociedad se reunía para ver esas famosas mesas giratorias. Bueno, y ahora terminamos con nuestra clase y continuamos sobre la colección de clases de espiritismo fácil. Hasta luego.